Buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos al Diplomado en Atención a Víctimas de la Violencia. Yo soy Fernando Velázquez González y vamos a trabajar el segundo bloque correspondiente al tema Derecho Victimal y Reparación Integral del Daño. ¿Cuál es el objetivo de este bloque? El objetivo es que conozcamos las leyes donde se encuentran los derechos que vamos a defender para lograr una mejor atención a la víctima. Y también conocer el alcance y la importancia de lo que representa una reparación integral del daño. Para esto, vamos a tocar 5 temas. El primero es derecho victimal, normas internacionales, normas nacionales, reparación del daño integral y victimización y criminalización. En cuanto al primer tema, derecho victimal, es importante que nosotros visualicemos al derecho victimal de una manera amplia, integral, y no nada más una cuestión jurídica. El derecho victimal no tiene que ver nada más con normas, sino que está compuesto de un conjunto de principios, valores, normas, procedimientos jurídicos y no jurídicos que nos lleven a darle una atención integral a la víctima. No basta con que nosotros o el Estado le garantice una participación activa en un proceso penal, sino que además le debe de procurar una atención inter y multidisciplinaria, es decir, con psicólogos, trabajo social, médicos y todo lo que requiere esa víctima para poder llevar a cabo una atención verdaderamente completa. También parte importante del derecho victimal es lograr la reparación integral del daño. Para estudiar el contexto jurídico de dónde se encuentran esos derechos que garantizan la atención a la víctima, necesitamos hacer un estudio de la línea del tiempo en cómo vamos con los derechos de la víctima. En 1978 entró en vigor la Convención Americana de los Derechos Humanos, un documento que tiene derechos importantes. Este documento fue adoptado por nuestro país en 1981. Es decir, al adoptarlos, garantiza y es obligatorio para nuestro país que ya los especifique y sobre todo que los garantice. En 1985, no obstante de que ya México había adoptado esa convención, no aparece ningún derecho de la víctima todavía. En 1993 aparecen ya algunos, lo que es asesoría jurídica, reparación del daño y la coadyuvancia con el Ministerio Público. En el año 2000 se agrandan los derechos y se crea el apartado B con 6 fracciones. En el 2008 se le anexa una fracción y en el 2013 tenemos una ley importante en el tema de atención a víctimas, que es la Ley General de Víctimas. Este es el avance que hemos tenido de lo que son los derechos de la víctima. En cuanto a las normas, en cuanto a dónde están aquellas leyes en donde se encuentran los derechos de la víctima, podemos decir que son en 2, normas internacionales y normas nacionales. Dentro de las normas internacionales tenemos la Convención Americana de los Derechos Humanos, Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas del Poder, principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de la norma internacional de derechos humanos, jurisprudencia de la Corte Interamericana. Dentro de las nacionales tenemos la Constitución, tenemos la Ley General de Víctimas y tenemos el Código Nacional de Procedimientos Penales. Independientemente de en qué contexto estemos o de nuestra profesión o del papel que estemos jugando en la atención a la víctima, ya sea como abogados, psicólogos, trabajo social, criminólogos o cualquier persona que tenga injerencia con esta atención, debemos de conocer en dónde se encuentran los derechos de las víctimas, porque si no conocemos en dónde se encuentran, va a estar un poco difícil que logremos su defensa. Para defenderlos, tenemos que conocerlos. Y aquí estas son algunas de las leyes, algunas de las normatividades que especifican claramente esos derechos que tiene la víctima y que todos los que estamos involucrados en su atención debemos de conocerlas. Otro tema importante que debemos de conocer y que ustedes lo van a ver en el material de estudios en el transcurso de este bloque es la reparación del daño integral de la víctima. Nosotros
dentro de nuestro país estamos acostumbrados a llamarle reparación del daño cuando a la víctima se le restituye en su derecho, se le restituye la cosa que se le robó, se le pagó su tratamiento médico, y ahí nos quedamos con la reparación y creemos que esa es la reparación del daño. No, la reparación integral del daño conforma mucho más. No debemos de verlo en forma limitativa. La reparación del daño no son medidas aisladas. La simple restitución de la cosa, la simple restitución al estado donde se encontraba, no representa muchas veces la reparación integral. Es una medida aislada. Tampoco una medida de carácter asistencialista que se origine como beneficiario de un programa gubernamental tampoco representa una reparación integral. Aquellas que van dirigidas a la población en general no lo representa. ¿Por qué? Porque la reparación del daño debe ser individualizada para cada víctima. Toda medida que no cuente con un enfoque psicosocial y de empoderamiento hacia la víctima no se considera una reparación integral del daño. Esto es, en esta diapositiva vemos lo que no es una reparación integral del daño. Para esto necesitamos nosotros saber los tipos de daño. En muchas ocasiones los desconocemos. Los tipos de daño se clasifican en inmateriales y materiales. Inmaterial es aquello que no tiene que ver con carácter pecuniario y tiene que ver con carácter moral y psicológico. El moral ya sabemos nosotros que va en atención a la dignidad de la persona. El psicológico a un daño en la psiquis del individuo. El de carácter físico son aquellas que tienen una alteración en nuestro cuerpo. El proyecto de vida, algo muy importante y que es muy difícil ver en nuestro país. Hay muchas personas que, originado de la comisión de un delito, del ser víctimas, termina su proyecto de vida. Imagínense de un futbolista que es atropellado y le tienen que amputar un pie. Ahí hablamos de que se le truncó ese proyecto de vida y una forma de reparar el daño es ¿qué se va a hacer? ¿Cómo se le va a restituir? ¿Cómo se le va a garantizar? Porque ella tenía un proyecto de vida que está truncado. Daños colectivos y sociales. Nosotros ya sabemos que los daños no únicamente van hacia un sujeto, muchas veces en lo individual, sino de carácter colectivo. Ahí tenemos el ejemplo muy claro de las comunidades indígenas y de algunos sectores de la población. En el daño material es todo lo que tiene que ver de carácter pecuniario. Y tenemos el daño emergente, aquel que surge directamente de la comisión del delito. Podría ser gastos funerarios, atención médico de urgencia, el lucro cesante o pérdida de ingresos, todo lo que se perdió como consecuencia de esa conducta. Y daños al patrimonio familiar. Cualquier delito origina en muchas ocasiones no un daño patrimonial únicamente a la víctima directa, sino también involucra a las demás víctimas indirectas, es decir, al entorno familiar. Todos estos son los tipos de daños. Ahora, necesitamos nosotros cuáles son los remedios para lograr obtener esa reparación integral del daño. Y tenemos la restitución como un remedio para lograr esa reparación. La restitución es reintegrar a esta persona en el estado que estaba antes de que se le haya cometido esa violación, ese acto violento. Puede ser devolviéndole la cosa, puede ser devolviéndole la salud. La rehabilitación es dotarlo de herramientas para que esa víctima se reincorpore otra vez a su comunidad, en las circunstancias nuevas después del delito. Vamos a suponer que a esta misma persona, a consecuencia de esta conducta violenta, pierde un miembro, una mano. A esta persona, parte de su reparación integral es una rehabilitación, es decir, dotarle de herramientas para que haga frente a esa nueva circunstancia y tenerlo como un sujeto que está plenamente reintegrado. Las de satisfacción van relacionadas con el tema de la dignidad. La forma de repararlo, el daño, puede ser en muchas ocasiones con aquellas situaciones de satisfacción a la víctima que nada tiene que ver con cuestiones pecuniarias, sino con aquello que le devuelva ese sentimiento de tranquilidad, de satisfacción, de ver sanada
su humillación, de ver sanada su dignidad. Un ejemplo de una reparación del daño, del tema de satisfacción, son los memoriales, son los reconocimientos, son la publicación de las sentencias, son las disculpas públicas de la autoridad. Incluso, si nos vamos al tema de este acontecimiento que ha sido ampliamente difundido en los medios, del futbolista que atropelló a la pareja de recién casados, ahí vemos nosotros que la víctima necesita otro tipo de reparación. Ese es un ejemplo claro de lo que debe de ser una reparación integral, porque a esas víctimas no se le ha llevado a cabo esa reparación integral, se le ha llevado a cabo una reparación aislada. ¿Por qué? Porque nada más se le está haciendo una indemnización compensatoria, es decir, no te puedo dar la vida de las personas, pero sí puedo en forma compensatoria darte una indemnización. Pero nosotros estamos viendo que no es suficiente para las víctimas. No es suficiente, sino que necesitan más para poder tener esa reparación integral del daño. Necesitarían que platicar con las víctimas y ver qué necesitan para poder sentirse satisfechas, para poder sentir que se hizo justicia, porque la reparación que se le está dando es en forma aislada y no es suficiente para obtener esa reparación integral que se requiere. Las garantías de no repetición. En muchas ocasiones la víctima lo que necesita es que se le garantiza que esa conducta ya no va a llevarse a cabo sobre otras víctimas. Muchas veces se sanciona para que se elaboren protocolos, para que se elaboren cursos, para que se elaboren ciertos procedimientos para que ya no se incurran en esas conductas. La obligación de investigar. Todas estas son algunas medidas con las cuales se puede llevar a cabo una reparación integral del daño. No son limitativos, muchachos, son enunciativos, más no limitativos. El último tema que vamos a tocar es qué es la victimización y la revictimización. La revictimización es que la víctima experimenta una y otra vez la comisión del delito. Y esto lo conocemos ampliamente. En muchas ocasiones una víctima de violación llega a la institución donde va a recibir ayuda y hay una persona que la va a atender en primer lugar y esta persona le pregunta qué le pasó. La víctima, al narrar el acontecimiento negativo que sufrió, vuelve a sentir los efectos del delito, como si se lo estuvieran comentando. No para ahí, porque después de esta persona que le preguntó, pasa con otra persona también a la cual le tendrá que comentar de nueva cuenta los acontecimientos. Esa es una revictimización. La victimización está hecha en todo el contexto. Hay una victimización que la misma institución lleva a cabo. Cuando no se integran las carpetas de investigación, cuando una persona sale absuelta, habiendo pruebas, todo es una victimización institucional. Aunque también la victimización puede llevarse a cabo por parte de los servidores públicos encargados de procurar o administrar justicia. Cuando un ministerio público trata de hacer culpable a la víctima, la está victimizando. Cuando un servidor público no le da la atención debida con el respeto y dignidad, la está victimizando. Pero no nada más ellos victimizan. También muchas veces el entorno social, sus vecinos, los familiares, la victimizan. Es decir, es muchos sectores de la población que de alguna u otra forma victimizan a esa víctima. Para lograr el propósito, el objetivo de este bloque, se van a llevar a cabo dos actividades. La primera actividad es victimizada o revictimizada. En esta trataremos nosotros de investigar hasta qué punto una persona fue victimizada o revictimizada. La segunda actividad va a ser una actividad integradora, donde se conforme todo lo que analizamos en este bloque. Es decir, van a tener que investigar ustedes un acontecimiento y en ese acontecimiento van a señalar qué derechos fueron violados a esa víctima y qué forma o cómo nosotros podríamos asegurarle una reparación integral del daño. Les vuelvo a repetir, el material de estudio está conformado por varias normas, varios documentos donde están de contenido jurídico.
Las personas que son abogadas, bueno, están acostumbrados a esta lectura. Las personas que no son abogados y que conforman el diplomado, que pueden ser criminólogos, trabajo social, psicólogos o médicos o de cualquier otra área de atención a víctimas, no es necesario que ustedes lo estudien como si fueran abogados, como si fueran a pelear, no. Simplemente lo que me interesa es que ustedes la lean y que sepan que en un momento dado, ahí están los documentos donde se encuentran los derechos con los cuales ustedes van a defender y atender a esa víctima. El material de estudios está compuesto de 8 lecturas. La primera lectura son diapositivas del tema, son varias, son más de 100 diapositivas. Es como un resumen que les elaboré de todo el material. Es un resumen. Ahí se van a encontrar ustedes, por ejemplo, en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Extraje todos los artículos del Código Nacional donde se habla de la víctima para que ustedes los conozcan. Y también extractos de las demás normatividades, por ejemplo, de la Convención Americana de los Derechos Humanos y de las demás. Estas diapositivas conforman ese resumen. También el documento, la lectura número 2, es la Convención Americana de los Derechos Humanos, el 3, una declaración, el 4, principios y directrices, el 5, la Constitución, 6, Ley General de Víctimas, 7, Código Nacional, y una lectura, que es la evolución de reparación integral en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Todos estos documentos, muchachos, si me interesa, les sugeriría que los leyeran. Son extensos, pero sí en el transcurso ya sea de este periodo o posteriormente con más calma, pero sí, acuérdense que ustedes van a defender a la víctima, le van a dar la atención que requiera, pero para eso necesitamos nosotros saber dónde está el contexto jurídico que obliga a la autoridad a darles atención y que nos obliga a nosotros como personas que estamos en atención a víctimas a darles atención integral. Conclusiones. ¿Qué conclusiones vamos a sacar al final de este bloque, muchachos? Bueno, primero, que entendamos el derecho victimal como un cúmulo de herramientas que brindan una protección integral a la víctima. Lo que se pretende es eso, que nosotros entendamos que este concepto se refiere a una protección integral, no nada más una protección jurídica, que escuchamos nosotros derecho victimal y lo relacionamos únicamente con leyes. No, necesitamos relacionarlo en un contexto integral, general, porque la víctima no nada más necesita un apoyo jurídico, la víctima necesita un apoyo jurídico, atención psicológica, atención médica, incluso ver e investigar qué requiere esa víctima para que se sienta satisfecha, para que sienta que se le reparó el daño, porque muchas veces el daño no se repara con una retribución pecuniaria, con una indemnización, con una atención médica, con una atención psicológica, sino necesita la víctima algo más, necesita salvar, necesita restablecer esa humillación a la que fue llevada a cabo, necesita que se le respete su dignidad y muchas veces se le respeta su dignidad cuando es recordada o cuando la autoridad se disculpa públicamente o cuando se hace un memorial o cuando se hace una remembranza de esa víctima. También, como conclusión, la importancia de conocer la existencia de normas nacionales e internacionales que contengan los derechos de las víctimas. Y les vuelvo a repetir, es importante que nosotros conozcamos que existen normas que nos dicen claramente cuáles son los derechos de la víctima. No nada más normas nacionales, no nada más limitarnos al Código Nacional o la Constitución, sino saber que hay tratados, que hay convenios, que hay acuerdos y más normatividad internacional que protege a la víctima y la cual México es parte también de ella y tiene obligación de cumplir. También debemos de entender que es importante buscar la reparación integral del daño a la víctima. No nada más una reparación aislada, sino algo que de verdad represente esa restitución a la víctima a como estaba antes de la comisión de la violencia. Y la última, reflexionar sobre el daño que se puede causar a la víctima cuando se le victimiza o revictimiza. Esas son las conclusiones que nosotros vamos a llegar. Y lo importante es que dejemos de ver a la víctima como actualmente la vemos.
Porque en realidad, en todo ese procedimiento, desde que le es cometido el delito hasta que posiblemente le reparen el daño, puede ser que la víctima se encuentre con varios personajes que en su momento no la vean como tal y por lo tanto no la van a apoyar en lo que requiere. Esta gráfica es ilustrativa. ¿Qué es la víctima? Para el abogado desafortunadamente no es una víctima, para el abogado es un cliente. Para el hospital no es una víctima, para el hospital es un paciente. Para la compañía de seguros es solamente un asegurado. Para los vecinos, de manera importante. Recordemos que la mayoría de la población en varios sectores victimizamos a la víctima. No nada más las autoridades, sino los propios vecinos o los propios familiares, porque incluso para ellos la víctima no es una víctima, es un bicho raro. Para el policía, la víctima es un quejoso. Para el sistema judicial, un número de expediente más. Para el juez, un testigo. Para el imaginario colectivo, un cuasi culpable. Esto es lo que representa la víctima y esto es lo que debemos de cambiar. Debemos de tener una nueva visión, debemos de tener un nuevo panorama y debemos de visualizar a la víctima como lo que verdaderamente es, una persona que necesita que le apoyemos, una persona que necesita gente preparada para poderle darle la atención que requiere integral, así como una verdadera reparación del daño. Muchas gracias y estoy a la orden para cualquier duda que puedan tener. Gracias, buenas noches.